El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad uno por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías era un hombre como nosotros. Elías, el profeta Elías, probablemente hasta hoy el profeta favorito de los judíos. ¿Por qué? Era aquel profeta que era prometido por el profeta Malaquías. En su último mensaje, el profeta Malaquías, él prometió que un día el profeta Elías iba a regresar. El profeta Elías, dice la Biblia, que estuvo 21 años junto con otro, un discípulo suyo que luego íbamos a conocer como el profeta Eliseo. El profeta Elías aparece por primera vez en la carta de los Reyes, capítulo 17, en un tiempo donde un rey llamado Ahab o Ahab, como se dice en hebreo, se había casado con una supuesta princesa, Jezabel, que luego aprendemos que en verdad era una bruja que le abrió el camino y la puerta a todos esos poderes diabólicos que iban a venir sobre Israel. Elías confrontó la maldad del rey, su debilidad, a donde una persona débil no vive a lo que fue llamado, no rellena ese llamado, ese puesto, dalo por seguro que los poderes diabólicos se van a aprovechar de ese momento y de esa persona débil, sea hombre o sea mujer. Ese rey débil en sí, Ahab, en ese momento vino su esposa, Jezabel, que luego aparece también incluso en el libro de Apocalipsis. No es que Jezabel había resucitado, no es eso. Era la actitud de Jezabel, el espíritu de Jezabel que seguía vivo. Probablemente la reina, la princesa, Jezabel había muerto, pero ese demonio todavía actuaba y actúa hoy todavía. Elías se enfrentó. Dice la Biblia que en un momento dijo: el rey que venga para que vea lo que puede el Dios vivo. Y él clamó delante de todo el pueblo, dijo: el Dios que conteste con fuego es el verdadero Dios. Si Baal, o mejor dicho, Satanás es Dios, o si el Dios de los israelitas es Dios, la pregunta es: ¿quién contesta con fuego? ¿Cuánto le hubiera gustado al diablo en aquel momento tener
un mechero o por lo menos unas cerizas para encender un fuego. Pero no pudo. El Dios que contestó con fuego era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Padre de Jesucristo. Y 3 años y medio antes, Elías había dicho: a partir de ahora no va a llover. Pero en el momento que él se enfrentó de nuevo allí al rey Ahab, había venido el momento de orar para que de nuevo llueve. Y hay algo interesante, y es esto, que para que pare la lluvia, dice la Biblia que Elías solo tuvo que dar una orden, una oración. Pero para que llueva de nuevo, dice la Biblia que Elías tuvo que orar 7 veces. Es interesante. La lluvia se paró con una oración, pero la lluvia, provocarla de nuevo, se necesitó 7 oraciones. Dice la Biblia que él oró y le dijo a su siervo: ve y mira a ver si ves algo. Y dijo: no veo nada. Y dijo: sube ahora, otra vez. En total 7 veces. Pues puso su rostro sobre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira al mar. Y dijo: no veo nada. Y le hizo volver 7 veces. Y a la 7ª vez, y ahí aprendemos una cosa, querido oyente, que la oración eficaz es la oración de la perseverancia. Elías, para parar la lluvia, solo era necesario una oración. Pero para provocar de nuevo lluvia, le tomó 7 oraciones. Qué fácil es hacerle daño a una persona. Qué difícil es restaurar una persona. Qué fácil es romper un matrimonio. Qué difícil es sanar un matrimonio. Qué fácil se puede romper una relación. Qué difícil es de recuperar de nuevo la confianza. Parece que hacer lo negativo es fácil, pero provocar lo positivo se necesita 7 veces más fuerza y paciencia. Luego, en el Nuevo Testamento, interesantemente, Santiago, escribiendo su carta, se acuerda de Elías. Y dice, aquí en la Reina Valera dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Hoy en día tenemos una ventaja. Podemos mirar los textos griegos. Si tú tienes un teléfono, si tienes una tablet, si tienes una computadora, hoy en día es fácil saber qué dice el texto básico, los textos antiguos, en este caso en griego. Cuando tú lees Santiago 5, versículo 16, por ejemplo en el Codex Alexandrinos Vaticanicus, en el Codex Betsae, puedes leer como dice: la oración del justo es eficaz. La oración del justo es eficaz. Interesante. Hay otra traducción antigua que me encanta, porque la palabra eficaz en griego se llama energeo. La oración del justo tiene energía. Interesante. La oración del justo es energía. La oración del justo provoca energía. La oración del justo mueve energía.
Y la oración del justo te rellena con energía. Esa palabra eficaz en griego es una de las palabras que describe la fuerza, la potencia, la energía. Hay una que se llama ischios o ischios, que es el nombre que se usa cuando dice la Biblia, en español le llama el hombre fuerte, pero en griego ese término, el hombre fuerte, no aparece, porque hombre en griego anthropos no aparece. Sí aparece el ischios, cuando habla en Mateo capítulo 12, versículo 29, o en Marcos 3, versículo 27, habla del hombre fuerte. Cuando dice Jesucristo que hay que atar al hombre fuerte. Pero la cosa es así. Tu atar es un atar en el espíritu. Uno ata con sus oraciones al fuerte. Sí, le puedes llamar hombre fuerte para comprenderlo mejor. Pero en griego pone ischios. No pone hombre. ¿Por qué? Para enseñarte que es un poder diabólico. Hay otra palabra para fuerza, energía, que es kratos. Luego hay otra que es dynamis, débil en la palabra dinámica, dinamita. Pero aquí pone energeo. De ahí viene la palabra energía. Luego hay otra que se expresa de vez en cuando como fuerza o trabajo, argón, pero es otra cosa. Es interesante la oración del justo. ¿Quién es justo en esta tierra? Justo somos solo por la gracia de Jesucristo. ¿Qué es eso, la gracia de Jesucristo? La gracia de Jesucristo es un regalo que contiene todo lo que nosotros necesitamos para ir al cielo, para tener de nuevo una relación cercana, amorosa y viva con el Dios viviente. ¿Sabes, querido oyente, si usted abre su corazón, si usted lo permite, por la gracia de Jesucristo, puede tener una relación con Dios. No necesita un intermedio de religión, porque además solo hay uno que está entre nosotros y Dios el Padre. Antiguamente había un abismo entre nosotros y el Padre, que era el pecado, era la oscuridad, era la muerte. Pero ahora, sobre ese abismo, hay un puente, hay una puerta, hay una persona, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy, si usted desea, puede ser salvo, puede ser sanado, puede ser perdonado y restaurado completamente por ese regalo que Dios nos da. Dios el Padre nos regala un regalo que contiene todo. En ese regalo está la justificación, está la santidad y está esa vida perfecta, como dice Hebreos 10:14. Que por un sacrificio, Jesucristo, llamado el Cordero de Dios, cuando Él se ofreció a Dios el Padre, junto allí, en aquel momento, como dice la Biblia en Carta de los Hebreos capítulo 9, que Jesucristo, por el Espíritu eterno, se ofreció a Dios el Padre. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es muy importante. Todo verdadero cristiano cree en Dios el Padre, que envió al Verbo que se hizo carne, su Hijo Jesucristo. Y todo verdadero cristiano
cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que es una persona. El Espíritu Santo, muchísimas veces en el Nuevo Testamento y en la Biblia, habla. Y para hablar tienes que ser una persona. Y por eso el Espíritu Santo es una persona. Y nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, y tiene que saber una cosa, querido oyente, que cuando Jesucristo llevó nuestro pecado a la cruz, cuando Jesucristo se revistió, cuando Él se convirtió literalmente en nuestro pecado, los demonios confundieron a Jesucristo en la cruz con nosotros. ¿Por qué? Porque esos pecados llevaban nuestro nombre, nuestra condenación. El que no conoció pecado, Jesucristo llevó nuestros pecados, pero de una forma que Él se convirtió en pecado, como dice segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Ahí el apóstol Pablo dice, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Los demonios que habían estado presentes en nuestros pecados, que incluso habían acelerado o provocado o nos llevaron a la tentación para el pecado, cuando Jesucristo fue crucificado, el Santo Hijo del Dios vivo, cuando Él tomó nuestro pecado, Dios el Padre, por primera vez en toda la eternidad, el Verbo siempre estaba con el Padre, el Verbo preexistente, siempre en comunión perfecta. Pero en aquel momento, en aquella cruz, el Padre tuvo que alejarse por un momento. Por eso dijo Jesucristo, Eloí, Eloí, lema sabachthani, mi Dios, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué le dejó? Como dice el profeta Nahum, versículo 1, Dios es muy santo para ver las cosas perversas y el pecado. El Padre, interesante, se alejó de la cruz cuando su Hijo, por nuestros pecados, por amor a nosotros, estaba crucificado. Pero hay alguien que se quedó con Jesucristo hasta el final. La Biblia lo dice en la carta de los Hebreos, capítulo 9, del 11 al 14, y era el Espíritu Santo. Se quedó con Jesucristo hasta el último respiro. Y a lo último dice, y entregó el Ruach, el Pneuma, el Espíritu, al último. Y nosotros creemos que Jesucristo, 3 días después, resucitó entre los muertos. Él resucitó. El cuerpo que llevó el pecado a la cruz es el cuerpo con cual Cristo fue resucitado. Porque cuando Él resucitó, se le apareció a los primeros 11 apóstoles, a los discípulos, y le enseñó donde habían entrado los clavos, y le enseñó el costado donde el romano había hincado la lanza. Y nosotros, por la gracia de Jesucristo, todo lo que era Jesucristo por naturaleza, lo somos nosotros por la gracia. Jesucristo, por naturaleza, era hijo de Dios. Nosotros, por la gracia, somos hijos de Dios. Jesucristo, por naturaleza, era santo. Nosotros, por la gracia, somos santificados. Jesucristo, por naturaleza y por comportamiento, era justo. Nosotros,
por la gracia somos justificados. Jesucristo, por su vida entregada, era perfecto, el único perfecto. Nosotros, como dice Hebreos 10:14, por la gracia somos perfeccionados delante de Dios. Y nosotros creemos en Jesucristo, en el Padre y en el Espíritu Santo. Por eso somos justos, estamos justificados. La Biblia dice que ahora pues, justificados por la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Nosotros somos justos por la gracia. Nosotros somos justificados por la gracia. Nosotros vivimos una vida en la justificación por la gracia del Señor Jesucristo. Es interesante que Dios el Padre todo lo hace por la gracia. Dice la Biblia que Dios el Padre, todos los caminos del Señor, dice en Salmo 25, versículo 10, todos los caminos del Señor son gracia y verdad, dice en hebreo. Y nosotros somos justos, por eso somos justificados. Nuestra justificación no viene por una religión. Tú no vas a ser justo porque le pides a un santo que te perdone o que te ayude. Ningún santo te puede ayudar, o una virgen. Más, ni te pueden huir, porque el lugar donde ellos están es el lugar en la eternidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La salvación no viene por un santo, no viene por una religión, no viene por una virgen. La salvación solo viene por Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos da vida, Él nos restaura, Él nos libera. Todo está en Jesucristo. Y uno de los regalos más grandes que nos hace es que Él nos da la justificación por la fe, por la gracia. Y por eso dice la Biblia que la oración del justo es muy eficaz, o como dice en griego, es muy poderoso. Dios el Padre en Salmo 65, versículo 2, dice un versículo impresionante y dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Ahora tenemos que saber una cosa, queridos hermanos cristianos, hermanos, hermanas, seas católico, evangélico, adventista, presbiteriano, lo que seas, quiero que sepas una cosa, que Dios el Padre oye todas las oraciones. A ver, déjame explicar una cosa, por un momento. Relax, dame un momento antes que critiques o que escribes un comentario por ahí. Atención, atención. Muchos de nosotros, antes de conocer a Jesucristo, de una u otra forma, hemos rezado o hemos orado a Dios, al único Dios, al Padre de Jesucristo. El problema era que no sabíamos, o como me dijo uno, yo he orado. Y dije, pero a ver, ¿no me dijiste que eres ateo? Dice, sí, pero por si acaso. Y ahora tienes que saber una cosa. Tienes que saber que hay mucha gente linda que no conoce a Jesucristo. ¿Están en el pecado? Claro, tú y yo sabemos que sí. Pero, ¿sabías que Dios el Padre oye toda oración? Él oye toda oración. Toda oración que de verdad viene de un corazón genuino, humilde. ¿Y cuántos de nosotros hemos orado sin conocer a Jesucristo? Y aún eso Dios el Padre nos ha ayudado. ¿Por qué? Porque Él es bueno contra los malos y los ingratos, dice Lucas 6:35. Dios el Padre oye toda oración. Ahora, atención, querido oyente.
Que el Señor oiga su oración y que le ayude es una cosa, pero que le salve y que vaya a la eternidad, al cielo, es otra. Que el Señor oye tu oración, Él lo oye, porque Él es omnipresente y sus ojos y sus oídos van por todo el mundo. Él oye la oración y las lágrimas de un niño maltratado, de una mujer sufriente, de un hombre que está en lo último, incluso de aquellos que no conocen a Jesucristo. Porque Dios es bueno. Dios es bueno de todo corazón, el Padre. Él es bueno con los malos y los ingratos. Dice Lucas 6:35. Ahora, que Él te ayude en una oración no significa que todavía tienes una relación. Él oye todas las oraciones, sí. Oye lo que dice Salmo 65:2. A ti vendrá toda carne. En hebreo, cuando dice tú oyes toda oración, en Salmo 65:2, casi me tengo que inventar una palabra para traducir lo que pone literalmente ahí. Dice, tú, el oidor de toda oración, o el oyente de toda oración. Tú eres el que oye toda oración. Sea una persona que conoce a Jesucristo o no, Dios el Padre oye todas las oraciones. Y Dios el Padre le ayuda a toda persona. Esa es la cosa, que Dios el Padre le ayuda a toda persona. Ahora tengo una pregunta. Si Él le ayuda a toda persona, ¿cuánto más le ayudará a aquellos que conocen a su Hijo Jesucristo? Si Dios el Padre le ayuda a todos, porque Dios es bueno con todos, ¿cuánto más será bueno con sus hijos? La oración del que es justificado por la gracia es eficaz, tiene energía. Hay otra traducción antigua que dice, la súplica energizada. Me encanta eso. La súplica llena de energía del justo puede mucho. Y hay otra que dice que la oración rellena de energía. La oración te llena con energía. La oración es efectiva. La oración del justo es efectiva. ¿El Señor oye todas las oraciones? Sí. Pero cuando una persona se acerca a Dios el Padre por la gracia de Jesucristo, una persona justificada por la gracia, ¿qué significa justificación? Justificación delante de Dios. Y oye lo importante que es la justicia de Dios. Ahora, vamos a aclarar una cosa, querido oyente. Atención. Cuando nosotros hablamos de justicia, no te equivoques con la justicia de esta tierra. Porque la justicia de esta tierra en verdad muchas veces es injusticia. Otra vez. Muchas veces la justicia en esta tierra no es justa, es injusta. No. Jesucristo nos lo dijo en Lucas 18, del 1 al 8. Era un juez injusto, que no le importaba a la gente. Era un juez injusto. Y quiero decirte una cosa. La justicia de esta tierra va conforme leyes humanas. Y la justicia en esta tierra cambia. Pero la justicia de Dios no, es eterna. La justicia de Dios es tan importante que Jesucristo dijo un día esto, atención, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia del reino viene por la gracia. ¿Qué es eso, la justicia? La justicia es el acceso a Dios, es la naturaleza de Dios, es la cercanía hacia Dios.
La justicia te acerca, te da acceso, como dice Romanos capítulo 5, del 1 al 2. Y la justicia te trae paz en tu corazón. La justicia te hace intocable. Como dice Romanos 8, versículo 1, no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús, para los que están por su gracia, para los que están justificados por la gracia de Dios. No hay condenación, aunque las cosas te salgan de vez en cuando mal, aunque tú y yo, y el que diga que no tiene pecado es un hipócrita. Pero lo bueno es esto, que nosotros estamos continuamente bajo la gracia de Jesucristo. Por eso, la oración del que es justo por la gracia tiene mucha energía. La gracia te da la justificación, y esa justificación es la cercanía, y la cercanía acelera tu vida de oración. La oración, verdadera oración, se adelanta a las situaciones. La oración eficaz es el permiso de Dios de poder cambiar situaciones y momentos. Y querido oyente, mire, tengo una pregunta. Si Elías en el Antiguo Testamento, que no conocía a Jesucristo, que no había sido lavado con la sangre de Jesucristo, que no había conocido al Espíritu Santo. Tengo una pregunta. Si Elías, el profeta del Antiguo Testamento, tenía tanta fuerza, ¿cuánto más tendrán los hijos de Dios fuerza? Por eso, querido oyente, the devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Los demonios te están diciendo, tu oración no provoca nada. ¡Mentira! Tu oración es eficaz. Tu oración tiene energía. Tu oración tiene poder. Tu oración tiene promesa. Tu oración va a tener victoria. Sigue orando. Me encanta como dice otra traducción. La oración del justo, que es perseverante, dice, puede mucho. La oración del justo puede mucho. La oración puede mucho. Querido oyente, la oración tiene fuerza. La oración, querido oyente, yo no sé cómo son tus estudios, no sé qué carrera académica, no sé de qué pueblo, no sé tu trasfondo, pero te digo una cosa, la oración trae la presencia de Dios a un problema. La oración hace a Dios el Padre cómplice de tuyo, sea en los negocios o en tu familia. La oración eficaz es el permiso de Dios, que tú puedes cambiar las cosas. Yo no sé en qué cosa estás, pero yo sé que puede cambiar las cosas. La oración eficaz es el acceso a nuestra herencia en Cristo Jesús. En la oración dejamos el tiempo en cual vivimos y entramos a un tiempo que se llama la eternidad. Cuando nosotros oramos, la oración de la tierra que alcanza el cielo, en la tierra hay un tiempo que se llama cronos, la cronología. Ese cronos conoce un ayer, ese cronos conoce un hoy y ese cronos conoce el mañana. Eso es cronología. Luego en griego hay otra palabra para tiempo que se llama kairos y significa el momento donde una puerta se abre. Y querido oyente, mire, esta mañana me encantó ese versículo, me ha bendecido tanto cuando dice en Apocalipsis, yo he puesto una puerta abierta delante tuya y nadie la va a cerrar. Querido oyente, si el Señor te abrió la puerta, ningún diablo, demonio, estúpido, envidioso te puede cerrar la puerta. Si el Señor te abrió la puerta está abierta.
Ningún demonio puede cerrar la puerta. Si la puerta está abierta y la puerta sigue abierta. Como dice el profeta Jeremías, que en el templo espiritual iba a haber una puerta siempre abierta. La puerta del Señor siempre está abierta, porque la puerta es una persona. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. La Biblia dice que la oración del justo es eficaz. La oración arrebata. La oración, querido oyente, mire, y ahí me he dado cuenta de una cosa. Lo que gente de verdad de oración busca. Atención, una persona de oración, yo la reconozco muy fácil. Porque una persona verdadera de oración busca principalmente 3 cosas. Atención. Si tú quieres reconocer a una persona de oración, es muy fácil reconocerla. Porque una persona de oración busca principalmente 3 cosas. Atención. Busca primero la soledad. Segundo, el silencio. Y tercero, la oscuridad. Una persona verdaderamente de oración busca la soledad con Dios, porque sabe que cuando estás a solas con Dios, nunca estarás sola en la vida. La verdadera oración, querido oyente, por favor, si eres cristiano, quiero decirte, necesitas la soledad con el Señor. Necesitas el silencio del universo para oír la voz de Dios. Y necesitas la oscuridad de la noche para poder ver la luz de la vida. Estas 3 cosas me he dado cuenta que una verdadera persona de oración busca, que es la soledad con el Señor, es el silencio y es la oscuridad. Y querido oyente, si quiere cambiar cosas, y todos nosotros necesitamos cambiar cosas. Y otra cosa, querido oyente, mire, la oración solo fue dada para poder hacer lo que humanamente es imposible de hacer. La oración es la herramienta de lo imposible. Verdadera oración, una oración perseverante, una oración que sigue, es un insistir, como dice la Biblia en Mateo 7:7 y versículo 8, y Lucas 11, versículo 9 y versículo 10. Dice Jesucristo, en español dice, pedid y se os dará. En griego dice, permanece pidiendo y antes o después te será dado. Sigue buscando, sigue llamando a la puerta. O como dicen otros, tenemos que insistir. Verdadera oración insiste. Y querido oyente, mire, es igual por lo que estás orando. Pero atento, querido oyente, no salgas de la oración hasta que no tengas la confirmación que lo que estás pidiendo lo has recibido. Porque primero se recibe en el corazón y luego se ve en verdad. Primero se recibe por fe y luego se recibe por ver con los ojos naturales. Por eso, no sé delante de qué montaña estás puesto. No sé lo que se ha puesto delante tuya. Pero querido oyente, mire, querido oyente, por favor, comprenda una cosa. En esta vida todo puede cambiar. Toda situación puede cambiar. Todo maltrato, toda situación, toda desesperación, todo ataque diabólico, toda oscuridad, toda envidia, todo bullying, todo puede cambiar. No hay nada que pueda resistir a una vida eficaz de oración. La oración del justo, justificado por Jesucristo, puede mucho. Siga orando, sigue clamando, sigue
sigue, 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 sigue orando. En la carta de los Hechos, capítulo 12, el apóstol Pedro fue encarcelado. Y cuando él fue encarcelado, todos empezaron a orar. Pero es interesante, como dice la Biblia, que empezaron a orar perseverantemente, toda la noche. Cuando uno de verdad está agobiado, querido, sigue orando, sigue. Si el problema no te deja dormir, levántate y no le dejes tú dormir al problema. Si algo te agobia, te ahoga, te persigue, te está amargando la vida, querido oyente, por favor, no dejes de orar. La oración puede mucho. La oración es impresionante el poder que tiene. Sigue orando, sigue. No pares, porque la oración del justo puede mucho. ¿Sabe, querido oyente, cuánto me encantaría enviarte este mensaje y la serie de mensajes que hemos estado dando, cómo orar efectivamente? Si tú deseas tener este mensaje y también el mensaje del domingo que prediqué, que fue fantástico, sobre cómo orar efectivamente. Querido oyente, otra vez lo repito, no hay nada en esta tierra que con oración no se pueda cambiar. Confíame, querido, sé de lo que hablo, confíame. Oración es omnipotente, pero la promesa para la oración que se cumple solo está en la perseverancia. El que te diga, ora una vez y las cosas cambian, no es verdad. No es verdad. Solo una persona en esta tierra decía las cosas una vez y las cosas cambiaban. Era Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú y yo tenemos que ser ferviente para la oración, ferviente para la palabra, ferviente en ese clamar. La oración del justo puede mucho, tiene energía. La oración te llena a ti con energía. La oración desata energía. La oración te rodea con energía. Por eso, querido, acuérdate de lo que dijo el apóstol Santiago. Dijo, la oración del justo puede mucho. No dejes de orar, sigue orando, sigue clamando, sigue luchando, porque antes o después las cosas suceden. ¿Sabe lo que yo me he dado cuenta, querido oyente? En mi propia vida, y te está hablando una persona con una vida de oración continua, cercana, efectiva. Pero te voy a contar una cosa. Es un misterio, no sé por qué, pero es un misterio. Vamos a decir así, sí me puedo imaginar por qué. Me lo puedo imaginar. Pero hay como un retardo. Déjame explicarte. ¿Cuántas veces hemos visto pasar un avión? Y pasa el avión y a los pocos segundos nos alcanza el sonido de ese avión. Tú estás por la noche mirando para arriba o por la mañana y de repente tú ves que el avión ha pasado, pero el sonido todavía no te ha llegado. Hay como un retardo. ¿Y sabes lo que me he dado cuenta, querido oyente? En mi propia vida, que mis oraciones tienen un retardo. No se retardan mucho, pero tienen mucha retardo, mayormente. Por eso me he dado cuenta que oración eficaz en verdaderamente es una oración profética. Sigue orando por las cosas. Algunos dirán, pastor, yo estoy orando por mis hijos y la cosa se está poniendo peor. Sí, pues déjame decirte una cosa. Esa es la señal que lo estás haciendo bien. Si una situación se pone peor, es porque el mundo espiritual
está reaccionando a tu poderosa oración. Sigue orando, sigue clamando, sigue orando con corazón genuino, sigue orando, no montándote en la película, no intentando, como dice Jesucristo en Mateo 6, versículo 5, de ser un hipócrita en la oración. No, 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 no. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. No pares, sigue orando en lo profundo de tu corazón, en la soledad con el Señor. Y tú verás cómo las cosas cambian. ¿Por qué? Lo leo otra vez, como dijo Santiago. La oración del justo es eficaz. Es interesante que esa palabra oración también muchas veces es traducida como deseo. El deseo que has convertido en oración. Tus deseos, ponlos delante del Señor. No escondas tus deseos delante del Señor. Abre tu corazón, como dice Salmo 62, versículo 8. Derrama tu corazón delante del Señor. Abre tu corazón. Derrama tu corazón al Señor. Enséñales tus deseos, tu necesidad. Sea en el trabajo, sea en la vida, en la familia, donde sea. Abre tu corazón al Señor. Yo otra vez el versículo. La oración, la petición, el deseo del justo puede mucho. Por eso, querido oyente, no dejes de orar por tu familia, por tu casa, porque antes o después, y acuérdate de este retardo, entre 1 y 3 semanas, es un misterio, es un misterio. Es que yo te lo puedo enseñar, te lo puedo enseñar, es que no sé cómo explicarlo, pero te lo puedo enseñar. La oración del justo puede mucho. No dejes de orar, porque la oración que hoy haces es la que en 2 o 3 semanas se puede ver. Y la vida que hoy vives es el reflejo y el espejo de tu vida de oración de hace 2 o 3 semanas.